viene cuando vamos a ver cuántos están tratados. Si bien va a estar tratada la cuarta parte de esta quinta parte, el tratamiento, una vez que se les da a los pacientes, ellos no esperan un feedback. Usualmente no hacen el control adecuado para saber si el tratamiento que se les indicó era el que ameritaba. Y algunos pueden estar, la mayoría de veces, infratratados con dosis que no son las adecuadas, o medicamentos que no son los adecuados, porque son pocos los que se van a sobrepasar la dosis. Cuando un paciente usualmente toma un antihipertensivo y le baja demasiado la presión arterial, tenga en cuenta que la adherencia se perdió. La adherencia es que el paciente siga en el tratamiento, que siga haciendo caso a sus indicaciones, no lo va a hacer porque siente algo en contra, y después de eso en contra, pues dejan de tomarlo. Y en nuestra idiosincrasia es difícil que un paciente grado de creen que le recetamos el Lord Satán y con eso los sarcasmo. Y con eso se puede automedicar, o con el clásico captopril, o cualquier otro nombre, cualquier medicamento que tenga. Entonces, más allá de los que no reciben tratamiento, que ya son un problema, la mitad de los que lo reciben también lo van a estar presentando. ¿Sí? Esto son cosas que ya lo han estado viendo. Las venas en el sistema cardiovascular, al tener una gran capacitancia, se deforman, se estiran sin poder tener la propiedad de elasticidad. No van a tener esa fuerza retráctil. Lo que sí va a ocurrir con las arterias. El problema es cuando las arterias pierdan su capacidad de poderse retraer. Entonces, aquí vamos a tener un principal daño, que es un término que no tenemos que confundir, que es la arterioesclerosis. Adelante. Que no hay que confundirlo con algo que también se asocia mucho a arteriosclerosis con la hipertensión arterial, y lo vamos a ver. Pero entonces, cuando estas paredes se empiezan a poner rígidas, la capacidad de deformarse y volver a su forma inicial se va perdiendo. Entonces ofrecen mayor resistencia. Y esa resistencia se vuelve sinónimo de aumento de presión arterial. Patología muy frecuente que me va a causar este año, por ejemplo, es la diabetes mellitus. Cuando yo llevo una diabetes mellitus tipo 2, el ejemplo que me lo dijeron una vez y nunca se me olvida es: todos acá han tomado limonada. ¿Se imagina a un vaso de limonada ponerle, no sé, unas 5 o 6 cucharadas de azúcar? Si lo tomamos, el azúcar queda. Y si dejamos ese azúcar en el vaso, al día siguiente, ¿cómo encontramos el azúcar? Cristalizado. Ese es un buen ejemplo de lo que hacen los picos de hiperglicemia cuando se mantienen con glucosiladas altas en las paredes de las arterias. Las vuelven rígidas. Entonces su capacidad de estirarse y volver es lo que se va a ir perdiendo. Entonces no perdamos en cuenta que aquí por algo se llama hipertensión arterial y no hipertensión venosa. Entonces, mientras las arterias se puedan distender, vamos a poder tener la capacidad de administrar ese volumen sistólico que se está inyectando desde el corazón y que poco a poco va a ir disminuyendo en cantidad dependiendo en el vaso grande que se encuentre, hasta que pueda llegar a una unidad histológica o celular donde puedan hacer el intercambio. Si es que yo pierdo esta capacidad de elastancia, es donde voy a tener problemas para poder distribuir ese volumen, y voy a tener problemas para poder llevar nutrientes, problemas para poder hacer intercambios de gases, oxígeno por CO2. Conceptos que debemos de conocer. Sabemos que la presión sistólica dentro de los ruidos de Kirchhoff es el primer ruido que vamos a escuchar, ¿no? Una vez que se ha detenido el flujo. ¿Sí saben lo que son los ruidos de Kirchhoff, verdad? Muy bien. Una vez que hemos hecho ausencia del flujo sanguíneo, ese primer sonido nos lo da el dato de la presión sistólica. Sin embargo, el ruido previo a que desaparezca lo vamos a tener como la presión diastólica. Sabemos que el término de presión arterial media nos va a ayudar para saber cómo es la perfusión de un órgano. En la clase anterior, su compañero hablaba de la presión de perfusión cerebral. Presión de perfusión cerebral. Y le voy a calcular como la PAM menos la PIC. La presión arterial media menos la presión intracraneal. Sin embargo, también puedo tener la presión de perfusión abdominal, que es igual a la PAM menos la PIA, presión intraabdominal. Y así, dependiendo del órgano, yo puedo saber cuánta de presión ejerce un órgano
y el valor que debo de considerar como la presión resultante va a ser la presión arterial media. Todos acá creo que se saben la fórmula. Esta es una forma de verlo. Si lo resuelvo matemáticamente es 2 veces la diastólica más una sistólica, todo dividido entre 3. Pero también tenemos otra variable que es importante conocer, que es la presión del pulso, que es más fácil de calcular. Yo resto mi presión sistólica menos mi presión diastólica. Y lo usual es que tenga valores que vayan entre 30 y 40. ¿Por qué es importante conocer la presión del pulso? Me puede dar información directa sobre el estado hemodinámico de la persona. Si yo tengo una presión del pulso menor a 30, es muy probable que mi paciente esté en un estado de hipoperfusión, ya que estos pueden ser presiones de 80, 40, 50, 30 de presión arterial, un paciente en un estado de hipoperfusión. Sin embargo, valores que pasen por arriba de los 40, por ejemplo 150 con 80, 170 con 100, nos hablan de una rigidez en esta pared, lo que nos podría llevar a una clasificación de la presión arterial que se llama hipertensión arterial sistólica aislada, que es muy frecuente en los viejitos, porque los viejitos tienen estas paredes, las arterias rígidas, el tiempo no pasa. Muy bien, entonces la gráfica la explicó su compañero la vez pasada, o lo vimos, que era pico sistólico y pico diastólico, ¿verdad? Entonces la presión del pulso viene a ser la diferencia de los dos, nuestra onda anticrota, con los cierres de las válvulas, y la presión del pulso que tiene que estar en el rango de 40, como ven acá, a 30. 120 con 80, 40. Esta es la fórmula que nos lo va a acompañar incluso cuando nos queramos guiar en un tratamiento. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen sistólico depende de la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Donde la precarga es igual a, falsamente decimos volemia. La precarga es igual a la distensibilidad de las paredes de las cámaras cardíacas. Ahora, ¿quién distiende las paredes de las cámaras cardíacas? La sangre o el volumen intracardíaco. Por eso decimos que es la volemia. La contractibilidad va a depender de la fibra del miocardio. Si ese es un miocardio intacto, se va a poder contraer. Mientras que la precarga es qué tanto se estira, la contractibilidad es qué tanto se acorta. Y finalmente la poscarga, que no es igual a la resistencia vascular sistémica, genial. La poscarga es todo lo que se opone a que el corazón, sobre todo el lado izquierdo, pueda eyectar sangre. Todo lo que se opone a que el corazón pueda eyectar su volumen sistólico. Entonces, durante cada uno de ellos va a existir un fármaco, que es lo que vamos a ver aquí más adelante y cómo deberíamos ver nuestra estrategia. Esto fue parte de la clase de ustedes. Yo no tengo que volver a repetir uno por uno. Quizás a lo mucho recordar esto que es importante y lo explicaron muy bien en su momento. La renina, que va a ser producida por las células juxtaglomerulares, es un tipo de célula de músculo liso que se encuentra en la arteriola aferente o eferente. Aferente, ¿verdad? Entonces va a provocar que esto interactúe con el angiotensinógeno, que es producido en qué renal. ¿Quién produce angiotensinógeno? Hígado o riñón. Hígado. Para que puedan dar como resultado la angiotensina de tipo 1. ¿Qué tan vasoconstrictor es? Para nada, muy leve. Y tiene que ir en toda la circulación, sobre todo en la circulación pulmonar, donde va a encontrar a ECA, y no a su compañero, sino a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué va a pasar la angiotensina 1, angiotensina 2? Y este sí va a ser un vasoconstrictor importante. Entonces, la hipertensión arterial, entiéndase que hablamos de hipertensión arterial esencial, va a tener todos estos factores. ¿Por qué hablo de hipertensión arterial esencial? Yo puedo tener un paciente con feocromocitoma. ¿Saben lo que es? Nadie dice House. Cuando está ahí un hombre preso, y mataba a todo el mundo. El feocromocitoma es un tumor liberador de catecolaminas. Cuando teníamos las catecolaminas, se retira de la casa.
Cuando se asustan, era la broma, ¿eh? Todos se asustan. Ahí es donde se liberan, se empieza a eliminar cortisol, se elimina adrenalina, epinefrina, dopamina, todo lo del doctor. Entonces, imagínense al doctor en ese momento, ya con ganas de querer marcar, ¿qué dice, no? Eso es lo que hacen los cromocytomas. Liberan todas estas sustancias de estrés. Y el capítulo que comenta el Dr. House era un monito, bueno, una piel negra, se le llama negros y no es racismo. Estaba detenido por asesinatos. Y el Dr. House demostró que los asesinatos habían sido en los picos en los cuales se estaban liberando todas las catecolaminas. Igual lo mataron, pero ya saben que lo importante era llegar al diagnóstico, porque le dieron pena de muerte por los homicidios. Ya cuando estén más adelante ustedes, esto no es parte de la clase, van a aprender cosas legales. Hay delitos que tienen dolo y delitos sin dolo, pero todos tienen culpa. Esto se entiende por intención, ¿no? El hombre puede haber matado a alguien, no haber tenido dolo, pero sigue siendo un delito. En fin, seguimos. Era para acá. Entonces, con el tema de la angiotensina, que va a ser uno de los principales mecanismos que vamos a tener que controlar cuando el paciente tenga hipertensión arterial, tenemos aquí tanto la retención de agua como la vasoconstricción. La retención de agua nos va a afectar, acá está. Así es, la precarga, porque el paciente que esté sometido a una mayor cantidad de volemia va a tener un mayor volumen sistólico y el volumen sistólico va a aumentar el gasto cardíaco. Por ende, la presión arterial va a estar elevada con la elevación del gasto cardíaco. Aparte de ello, tengamos en cuenta de que esta elevación, al distender las cámaras cardíacas, va también a conllevar a una remodelación del músculo cardíaco. Sin adelantarme, que seguro aquí el doctor Ronald más tarde, el doctor insuficiencias, va a tocar un poco ese tema, pero el músculo cardíaco se acostumbra, por así decirlo, y cambia su estructura. Y lo puede cambiar tanto de manera concéntrica, que es ser hacia adentro, como extrínseca, que es ser hacia afuera. Y el otro problema, dado propiamente por la angiotensina 2, la vasoconstricción, que también lo que va a hacer es aumentar las resistencias y por ende la presión arterial. Entonces la angiotensina por sí sola aumenta tanto el gasto cardíaco como las resistencias. Pero esto es una forma simplista de verlo, ¿no? No es lo único que me puede aumentar las resistencias. ¿Qué pasa si yo tengo una disminución del colesterol bueno, del alto, y me empiezo a llenar de colesterol del malo? Las paredes de las arterias se empiezan a acumular de placas. ¿Las placas son elásticas? No. ¿Qué pasa si yo comienzo a tener una resistencia a la insulina? ¿Qué significa? ¿Perdón? Dilo. Dilo, sin miedo, no te voy a votar como la mía. Correcto, ese es uno de los problemas. Pero para enfocarnos en la presión arterial, la hiperinsulinemia, ¿alguien tiene idea qué significa un estado de resistencia a la insulina? La insulina, que produce el páncreas a través de las células beta de Langerhans, lo que hace es chapa glucosa y la mete a la célula. Coge la glucosa del vaso, permisito la pared y lo mete a la célula. El problema es que cuando hay resistencia a la insulina, una insulina, por así decirlo, ya no puede hacer el trabajo. Necesita más y más insulina para coger la misma cantidad de glucosa, quizás el doble o el triple. Entonces, muchas veces la insulina que produce el páncreas ya no es adecuada. Y entonces la glucosa, como no entra en el intracelular, se va al hígado y en el hígado termina convirtiéndose lo que se puede en unas pequeñas horas en glucógeno y el resto células adiposas. ¿Qué hacemos con toda la grasa? Acumularla donde mejor se nos parezca. Todo el organismo, aparte de conllevarnos a un estado de obesidad que es un estado proinflamatorio, es un estado proinflamatorio, más no antiinflamatorio. Entonces, estos déjalos agrupamos. Resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, que es el paso que sigue la resistencia a la insulina, y obesidad central, nos van a llevar a tanto el tema de la arteriosclerosis, al estado proinflamatorio, y todo ello aquí hablamos como un síndrome. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples causas de la hipertensión arterial, incluso la hipertensión arterial esencial como uno de ellos.
Problemas a nivel renal, glomerulopatías, alteraciones del miocardio y el músculo liso, que pueden estar por sobreestimulación del sistema simpático. ¿Han escuchado el síndrome de Guillain-Barré? Guillain-Barré nos provoca hacer disautonomías. ¿Qué son disautonomías? Que se aloque todo nuestro sistema cardiovascular por culpa del sistema nervioso central, donde el paciente está bien tranquilo y de la nada empieza o a hacer una taquicardia con resolución esporádica después de un tiempo, o una bradicardia, o picos de hipertensión, o por el contrario, hipotensión, y todo de manera súbita porque no va a haber un control o una regulación adecuada. El ABD o el problema o la estrella de todo esto es el endotelio. Cuando el endotelio falla, tengan por seguro de que el paciente se va a morir. Porque el endotelio es aquella capa que vamos a tener dentro de los vasos, que va a estar conformado por el glucocáliz. ¿Y qué hace el glucocáliz? Poder hacer transporte de gases, transporte de nutrientes y mantener una hemostasia adecuada del cuerpo. Cuando se pierde el glucocáliz, que son vellosidades, el endotelio empieza a disfuncionar, pero a nivel del endotelio sabemos que vamos a tener producción de sustancias, tanto como el tromboxano A2, como la endotelina, etc., etc., y que me pueden hacer estos cambios tanto de vasoconstricción o vasodilatación. Es decir, se pierde la microcirculación, alteración de la regulación de la microcirculación. Entonces, con ello, el paciente puede irse o tanto a la parte no coagular o a generar pequeños trombos. ¿Alguien escuchó la triada de Virchow? La triada de Virchow es una triada en la cual se pueden formar trombos, y en el triángulo de la triada está hipercoagulabilidad, lesión endotelial, como en este caso expresada como difusión endotelial. Y termina siendo un perro que se mueve la cola. ¿Por qué? Porque la hipertensión, dicho de una manera muy burda o muy brusca, es ese golpe perenne que vamos a tener sobre el cuerpo provocado por la sangre y que puede conllevar a que el endotelio falle. Pero una vez que el endotelio falle y me lleve a estados de vasopresión, de vasoconstricción o acumulación de sustancias, de un estado de procoagulación que me pongan rígidas las paredes, de nuevo me va a llevar a la hipertensión arterial, y la hipertensión arterial me sigue llevando a la disfunción, y tenemos ese perrito que da vueltas y vueltas y vueltas, donde un daño es consecutivo del otro. Entonces la disfunción endotelial me va a llevar a vasoconstricción, a la hipertrofia vascular. ¿Qué significa hipertrofia? Entonces, al aumentar la masa de las paredes del músculo liso que rodean los vasos, la resistencia aumenta. Agregación plaquetaria. Esto sí lo llevaron en el ciclo pasado. ¿Qué diferencia hay entre la agregación y la adición plaquetaria? ¿Qué es la agregación plaquetaria? Cuando se unían varias plaqueta, correcto, plaqueta a plaqueta, mientras que la adhesión era plaqueta al endotelio. Entonces aquí tenemos la formación de los trombos que se están describiendo, y esto va de la mano con el siguiente punto. Entonces, la misma hipertensión, diabetes, la acumulación del colesterol malo, tabaquismo, homocisteína, la pérdida de los estrógenos. Miren, eso es importante. ¿Cuántas mujeres han visto infartadas que estén entre los 20 y tantos y los 40? No, hombres acá, ¿verdad? Pero el estrógeno es un factor de protección cardiovascular. No vayan a ir a tomar estrógeno. Entonces, toda esta acumulación de riesgos puede llevar a lo que acabamos de ver. Cuando se refiere a crecimiento, se refiere a la hipertrofia. Tanto el crecimiento como hipertrofia extrínseca, como la proliferación a la hipertrofia intrínseca. Y todo ello, y no solo, ojo, aquí dice la parte vascular, también nos va a llevar a una remodelación de las estructuras cardíacas. Es decir, todo esto nos lleva a que se ponga rígida la pared. Aumento de resistencia vascular. Esto es un breve resumen, se nota recuerda el copy pega de diapositiva. Pero miren de que todos los daños que ponen al final es el endurecimiento de la placa. Y se ve acá, donde podemos tener que la disfunción arterial, presencia de trombos, lo primero que va a hacer es meter el colesterol para luego tener una placa que puede estar rígida, y eso es lo mejor que nos puede pasar, en el sentido de que una placa rígida
no es bueno. Pero entre lo más malo es lo positivo, porque al ser una placa dura, por más de que la sangre siga golpeando, no afecta. ¿Qué pasa cuando tiene una placa inestable? Ese mismo mal control de presión arterial, donde la persona puede estar un día golpeando poco, otro día golpea duramente, provoca que esto se rompa. Y una vez que se rompa, se obstruye y tendremos los síndromes isquémicos coronarios agudos, que creo que el doctor Carrero se los tiene que explicar en la siguiente clase. Entonces, el remodelado me puede afectar tanto la hipertensión sistólica si me ponen rígidas las paredes. ¿Recuerdan el ejemplo de la hipertensión sistólica aislada de los viejitos para arteriosclerosis? Pero también si es que me disminuye la perfusión de los tejidos, porque va a haber un aumento de las células del músculo liso y hace de que la cantidad de sangre que viaje, si el vaso era grande, si el vaso es grande, o esa misma acumulación provoca que el lumen disminuya, puede llevar a que hayan zonas del parte del cuerpo o los mismos vasos, las vasas vasorum, no se olviden, que hagan de que esa parte del tejido no funcione y me lleve a una hipertensión diastólica. Entonces tendría la hipertensión de los dos, y si yo comparo aquí, de repente la presión del pulso no se vea afectada. Miren esta, con QR de la American Heart Association. Ya hice mi declaración de que no son mis diapositivas, son de la American Heart Association, y hay algo que tienen que tener en cuenta con las guías. Las guías nos dicen cómo podríamos hacer, ¿no? Cómo podríamos hacer o qué deberíamos hacer. Al fin de cuentas, la medicina es personalizada, la medicina es individualizada. Pero las guías, si estamos un poco perdidos, justamente lo que hacen es encaminarnos. Varias de las cosas que se van a ver acá funcionan para la mayoría de personas, no necesariamente para todas. Si mi inglés falla, me ayuden, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué tienen que entender? Que cuando vean el color verde o amarillo, vamos a tener una recomendación que va a estar fuerte o moderada. Estos colores ni les vamos a hacer caso. Nos vamos a quedar con el verde o con el amarillo. Recomendación. Vamos. Y si hablamos de evidencia, vamos a ir a lo más azul, A o B. Los demás no les hacemos caso, pero nos quedamos con el rojo para hablar de evidencia en común. Esto es un dolor de cabeza y muchas veces se cree que aquí tiene que ver mucho la industria farmacéutica. Antes eras hipertenso cuando pasabas los 140. Ahora eres hipertenso si pasas los 120. Y en una guía pasada eras hipertenso si pasabas los 120. Salía el meme, ¿alguien ha visto Sexto Sentido? Sexto Sentido se llama el veo gente muerta. Salía el meme, veo gente hipertensa, ¿no? Porque todos eran hipertensos. Y siempre se tiene mucho cuidado, porque después de las armas y las drogas, ¿cuál es el negocio que más rinde dinero? Entonces, ese es el sesgo médico. Muchos, así bien hay estudios con evidencia, se cree que hay mucha mano negra de la farmaindustria, porque mientras más se bajen los rangos, tienes más hipertensos, y mientras más hipertensos, más negocio. Una persona hipertensa no se cura al mes, se muere hipertensa y se tiene que controlar con medicamentos diarios. Las moléculas que dan las farmaindustrias tienen 20 años para negociar con el precio que ellos se les dé la gana. Entonces, nuevamente, no sé si me han escuchado y me gustaría que se aprendan esta frase: la verdad del día de hoy puede ser la mentira de mañana. El 2024 presenté otras tablas de clasificación y ahora la American Heart Association nos da eso. Entonces tenemos valores normales de la presión menos de 120,80. O sea, ahora cuando hacen trampas, sus historias clínicas 120,80 ya no está normal. Ahora está elevado. ¿Ya ves? Elevado. Ahí está. O sea, tengo 120,80 pero elevado. Ya ni siquiera estoy normal. En elevado se recomiendan utilizar estrategias con cambios de estilos de vida que vamos a ir viendo. Pero hablamos de hipertensión con dos estadios, donde la sistólica va a estar entre 130 y 139, o la diastólica entre 80 y 89 para el estadio 1, y el estadio 2 más de 140 o más de 90. En este momento, que es el punto de corte para hablar recién de una persona hipertensa, ya son considerados la más severa, ¿no? No tenemos mayores efectos.
¿Qué nos dice? Los adultos con presión arterial o hipertensión arterial deberían ser categorizados como normales, elevados, estadio 1 o estadio 2. Entonces la American Heart Association nos recomienda que si este año hablamos de hipertensión arterial, ¿cuántas clasificaciones tenemos? 4. Normal, presión arterial elevada, hipertenso de primer grado o hipertenso de segundo grado. O estadio 1 y estadio 2, perdón. Estadios. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Lo enseñaron, ustedes también llevan atención primaria en la salud. Sí. Y ahí no es que les pregunto porque esta arte creo que llevan deporte. Les han enseñado entonces cómo tomar la presión arterial. Lo que no les han enseñado es a tomar muestras de sangre, creo. O a poner inyectables. Ah, ya ven, eso no saben. Chicos, sí. ¿Dónde está Sosimón que siempre me invita a talleres? Y siempre les acepto. A mí cuando me invitan yo acepto. Solo porque damos tiempo. No, y en serio es necesario que ustedes sepan. Si no les enseñan o réquense para un taller inyectables, suturas, esas cositas. Por eso, pero la cosa es que coordinen ustedes el tiempo. Yo te puedo decir ya, ahorita, no sigue bien rápido. Déjalo si no. Bien, regresemos al tema, no se me pierdan. Entonces, para poder decir o definirse una persona cuáles son sus rangos de presión arterial, primero hay que tomarle de manera correcta. Ese día estaba yo con mi colega y le digo, ¿sabes qué? Me siento mareado. Cogí el tensiómetro del paciente y me medí, ¿no? 139, 75. Me llegué al quinto piso, sí, está bien. Llegué al quinto piso, estaba caminando, ¿no? Mi colega me dice, oye, no, yo esa porque camino, ¿no? Muy alto, me dice, no, te voy a demostrar, porque ya vino contando conmigo que estamos, que tú estás elevado. Se pidió ella 140, 90. Ahí recién se convenció de que era porque estábamos caminando. Si estamos en actividad, sobre todo subiendo escaleras, el gasto cardíaco aumenta. ¿Ya vieron gasto cardíaco en ejercicio? El gasto cardíaco va a aumentar. Entonces se recomienda que por lo menos no hayas hecho ejercicio, no hayas tomado cafeína, no hayas fumado 30 minutos antes. ¿Sí? Lo segundo, ¿dónde se supone que debería tomar la presión arterial? En el brazo. ¿Por qué ellos se supone? Porque hay personas que tienen su... No muy radical. Se recomienda que si lo vamos a tomar sea sobre el brazo. No recomienda el día de hoy la las tomas de muñeca o en antebrazo. ¿Qué más? El paciente debería estar relajado, sentado en una silla, los pies en el piso, las piernas sin cruzar y la espalda reposada por al menos 5 minutos. Es decir, no has estado caminando, genial. Ahora siéntate 5 minutos antes de empezar a tomar. El paciente ni el médico deberían conversar durante lo que queda de la medida. No use audífonos. Interesante para esta generación. ¿Qué más? ¿Qué más? Celular, teléfono. Device es herramienta. Pero es una herramienta de presión arterial que ha sido validada. Ya que tienen en la página para que vayas a buscar si está validado o no tu tensiómetro digital. Use correctamente el CAF, el bladder, lo que infla, el manguito. Que recuerden que tiene que estar no sobre el pliegue. Si no se habla de 2 a 3 traveses por arriba, que es justamente lo que va a dar la altura del corazón. Tome 2 o más medidas, por lo menos después de 1 minuto. Nunca se insufla allí mismo. Y la medida debería ser dado en un cuarto, o sea, donde la temperatura sea adecuada. ¿Qué pasa si hace mucho frío? ¿Hay vaso? Si hace mucho calor, hay vasodilatación. Pero esa vasodilatación me puede llevar a una hipovolemia relativa y a la taquicardia, porque si baja el volumen, porque está sudando, aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso tienen que ser las medidas. Entonces tenemos verde, súper recomendado y más o menos. ¿Qué es súper recomendado? Cuando se diagnostique, se maneje presión arterial en los adultos, los métodos estandarizados que se recomiendan suelen ser los que se den en el consultorio. Y en el consultorio puedes tener digital o manual. 2.
que también es una recomendación más o menos fuerte. Cuando se mida dentro del consultorio en adultos, es razonable usar el método oscilométrico, o sea, puedes utilizar el manual o herramientas, se refiere digitales, ¿no? Digital device, herramientas, sobre la ocultación del método. Entonces podemos medir con cualquiera de los dos, obviamente en nuestra realidad, en sus serums, de repente ni tengo una digital, aunque ya hoy por hoy todos, oye, ¿alguien conoce el FAIQUE? El Calchaque es el FAIQUE, tienen un hermoso establecimiento de salud, tienen ascensores más grandes que Cayetano, tiene 3 ascensores, pisos. Esa cosa, quien vaya a hacer algún día el serum, el FAIQUE, y encima es el río con pasaje hermoso. Hermoso, de verdad. Yo quería hacer un cipriano, es solo médicos generales, pediatras, pero hermoso el FAIQUE. Calchaque es una cosa más. El FAIQUE es una especie de un mini hospital muy hermoso, muy equipado. ¿Qué nivel es? Hace tiempo pensé que la INPE para hacer el diagnóstico de hipertensión calmaos. Utilizar o esto o esto. Pero tenemos algo o hay métodos para el diagnóstico. Yo no puedo decir, uy, te medí 130/90, eres hipertenso, toma tu Lorsatan. Así que Lorsatan, toma tu Lorsatan. No, eso es para médicos. Está bien, los satanes. O el toro loco, el que toro blanco. Así llegan los pacientes a decir, yo tomo una pastillita blanca y toro loco. Entonces, para poder hacer el diagnóstico, yo tengo que tener o una medición continua durante el día, o una medición de por lo menos 7 a 10 días en horarios fijos. Y para ello tengo, y lo tuve que poner aquí en paréntesis, esto lo edité yo porque en español lo conozco y les dije que me voy a confundir. El MAPA, que es el monitoreo ambulatorio, en el cual el paciente se va con un dispositivo, así como lo ven, su bolsito y su esfigmomanómetro, que está que le toma a cada rato la presión arterial, y luego llega del cardiólogo, y el cardiólogo puede ver la lectura de todas las horas del día. O si no, los del AMPA, no voy a bromear, los del AMPA, en el cual consiste que vamos a monitorizar a una persona en las condiciones previamente descritas, estaban las condiciones previamente descritas, de todas estas condiciones, por lo menos 2 veces a la semana en los mismos horarios. Es decir, lunes, martes, miércoles, viernes, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Y esas son las lecturas que vamos a presentar en el consultorio. Y si los promedios de esas lecturas recién empiezan a sobrepasar los límites de los 4 estadios, que eran presión arterial normal, ¿qué más? Elevada, estadio 1, estadio 2, recién puedo clasificar a mi paciente. Porque cuando yo lo clasifique, ahora voy a tener que pensar en qué darle, qué está haciendo, ¿qué dice la American Heart Association sobre los relojes? Miren, esta es su smartwatch de Samsung o de iPhone, Xiaomi, así que no cuenta. Que estos valores de presión arterial, mientras no tengan un CAF, no sirven. No sirven. Así que, nada de que, doctor, yo tengo 120, no es posible. ¿Qué recomendación en contra? En los adultos, el uso de CAF, de las herramientas con CAF. A ver, ¿quién dice acá? Bueno, ya, como se interprete la cosa es que esto de acá no sirve, ya. Mi inglés no es el mejor que digamos, pero esto no sirve. Y con insuflación, la cosa es que se insufle. Si no se insufla, no ayuda. La hipertensión. Causas desde los estilos de vida hasta lo genético. Como los gorditos, ¿no? Yo, tengo huesos anchos. No existe eso, los huesos anchos. Han visto ustedes los esqueletos, todo es por igual. Pero va a influir desde la dieta, el ejercicio, si es que hay o no algún tipo de enfermedad, si es que has tenido o no algún tipo de secuela, el peso, alguna enfermedad actual, o tu tipo incluso de trabajo, hasta tu estado mental influye. ¿Ustedes se imaginan cómo va a andar la presión de Dina Boluarte? El estrés influye, ¿no? ¿Quién ha visto Punto Final ayer? ¿Quién vio Punto Final? ¿Quién vio Punto Final? Nadie ha visto. No es que vea, está repleto de acuñistas.
repleto. O sea, pronto todo de salud va a pertenecer a la César Vallejo y nos va a ir robando. Y no es broma, no es broma. Está una con la política, no hablemos de ello mejor. ¿Cuáles son los que influyen en cuanto a la dieta? El alto consumo de sodio. Lo vamos a repetir al por mayor. El sodio retiene agua y el agua aumenta el volumen sistólico, gasto cardíaco, presión arterial. ¿Por qué es importante el calcio? El calcio y el magnesio. El magnesio es un relajante de músculo liso. Relajante. Si no está relajado, vasoconstricción. ¿Recuerdan? Perdón. Sí, aquí viene esta perspectiva. ¿Recuerdan en la contracción de los músculos, incluyendo el músculo liso, qué electrolito era necesario? Por eso hay un grupo de fármacos que se llaman bloqueadores de canales de calcio. El calcio no llega, no se contrae, no hay vasoconstricción. ¿Qué más hay en la dieta? Lower diet, baja calidad de dieta, ¿qué significa ahí? Vaya, el hecho es comer puro McDonald's, puro Burger King. Alguien de acá creo que me vio la vez pasada comiendo KFC. De verdad, alguien me vio, no recuerdo quién, o ya pasó. Ay, qué vergüenza, yo con mi bermudita todavía. En contra con lo del alcohol, no mentira, el alcohol también es un mal estilo de vida. No tomen. Y la fruta también. Y el fumar no está considerado como. El fumar no está considerado como. Habla de dieta, todo lo que se come. ¿Me ibas a decir? Siempre tengo una duda si sí o no. No lo he investigado tampoco. ¿Lo del vino? No. Sobre los energizantes. ¿Sobre los qué? Energizantes. El detalle es que eso está en cafeína. Y la cafeína aún es un inotrópico positivo. O sea, en el ratito te va a dar aumento de frecuencia cardíaca. Y también traen taurina. Y eso también es un inotrópico positivo. A mí me da ansiedad esa vaina. No sé, ese día que salí aquí de clase, no sé si vieron mis miedos. A mí me la da, pero si no, no iban a tener clase. O los que iban a exponer se le iban a llevar fácil, lo cual no vale. Muy bien. Entonces, factores no dietéticos. Pues, si mamá, papá o mamá, abuela, tatarabuela eran hipertensos, probablemente van a ser hipertensos, ¿no? Ya lo van a ver en su curso de genética. El sobrepeso o la obesidad. La baja actividad. Chicos, hagan actividad física. Se los digo yo que ya dejé la facultad hace 10 años. 10 años. Sí, hace 10 años. Cuando quieren volver, te salió a correr 3.7 kilómetros y me he cansado, no se imaginan. No es broma, chicos, hagan actividad física. A los 20 es la edad que sea, me la perdí. A los 30 es la edad fit, esa no me la quiero perder. Que hago natación, gimnasio. Te les cuento. Saben que me fui de vacaciones, creo que por ahí no vino las primeras clases por ella. Había bajado 82 kilos. 4 kilos en vacaciones he ganado. Me voy bajando uno desde que llegué. Así que todo se puede. El problema de alteraciones del sueño. ¿Cuál es la hormona que nos regula el ritmo circadiano? Todavía tengo hormona. El cortisol. Entonces, pero el cortisol también va a tener afectación directa sobre la presión arterial. Muy bien, lo que les comentaba, el estrés psicosocial y la misma contaminación, ¿no? Si respiramos aire contaminado con CO2, el CO2 va a tener taquicardia, hipertensión. Todo ello afecta. Aparte que si es que tenemos alguna enfermedad respiratoria, también va a haber una afectación. No hay bromas, hay una correlación corazón-pulmón. Las personas, por ejemplo, que trabajan en minas o en fábricas, que terminan con neumopatías, pueden hacer pulmonares y eso afecta el lado derecho del corazón y por ende también el volumen que le llega al lado izquierdo y afectar la parte hemoglobina. Doctor, y también puede ser, por ejemplo, en el que trabajan. Claro que sí. Mi vecino murió justamente hace poco, pero, por eso. Ojo, más por un problema pulmonar que por un problema por una fibrosis pulmonar. Es más, antes aquí conoce el Eternit. El techito. La marca Eternit de los techitos. se hacía con Eternit, ¿no? Los tanques. Pero saben que el Eternit tiene, no sé cómo se llama, asbestos, son cancerígenos, ¿no? Entonces imagínense, cada vez, mientras más descubrimos, más enfermedades aparecen, que era lo que les comenté genética. No es que antes no existían, ¿no? Solo no las diagnosticaban.
Existe algo que se llama hipertensión por bata blanca y le puse la máscara porque también hay hipertensión enmascarada. ¿En qué consiste la hipertensión de bata blanca? Toda tu vida normal, presión arterial normal. Vas donde el médico lo mira. Presión alta. Doctor, pero yo le juro que no mira 140, 100, ¿no? Y eso ocurre porque nos tendrán miedo, pánico al hospital, cualquier cosa. Pero son personas que solo en consulta se ponen hipertensas. Y el resto de su vida, no. Y por el contrario, otros que andan hipertensos y cuando llegan al médico, y esa es la hipertensión enmascarada. Y es por eso que se tienen que recurrir a métodos, claro, como el monitoreo ambulatorio o el monitoreo continuo, para poder ver si realmente la persona es o no es hipertensa. A ver, blood pressure management. Ajá, salió. Manejo de la presión arterial, estilos de vida y ¿qué es approach? No sé. A ver, ¿qué es en inglés? ¿Cuál? Enfoque, gracias. Y enfoques psicosociales. Empecemos respecto al peso. Por cada kilo que disminuyas va a bajar 1 milímetro de mercurio la presión arterial, ¿no? Suena como que fuera poco, pero para los obesos mórbidos, los kilos mortales que bebé, hacen fiesta. Yo solo he visto la propaganda. Pero se supone que ahí si bajas tus 10 o 20 kilos, vamos a tener resultados positivos. Miren, aquí también tuve que escribir porque no sabía qué significaba en inglés. Enfoques dietéticos para detener la hipertensión. DASH. ¿Qué pasa? Que si la persona, ¿qué dice? La dieta para quien tenga o no tenga, estas son las siglas de hipertensión. Evidencia de tipo 1, cuidar lo que comes. Evidencia también de tipo 1, evita la ingesta de sal. Evidencia más o menos, sustitutos de sal basados en potasio. O sea, puedes usarlo, sí, pero ¿qué tanto lo recomienda? Moderado. ¿Qué sí recomienda? Ingesta moderada de potasio. Ahí está, platanito. ¿Qué dice respecto al alcohol? ¿Con o sin hipertensión arterial? Y la culpa no era mía. ¿De qué se señor? Y los estaban y como... ¿Alguien usa pañoleta verde? ¿Por qué? Porque las mujeres menos de un trago a la semana, los hombres menos. Lo dice la AJA, no lo digo yo. ¿Y qué pasa con el ejercicio y el esfuerzo? Igual, es una recomendación en general. ¿Qué está recomendado? Un programa con ejercicio aeróbico. Ojo, que se entiende como ejercicio toda actividad que tú haces para enfocar en ese ejercicio. Porque viene la señora, pero doctor, yo paro barriendo, lavando y haciendo... Eso no cuenta como un ejercicio. Eso es un factor estresante que va a estar con cólera, apretando las suprarrenales y con mayor presión arterial. Ejercicio es aquello que tú destinas, el tiempo que tú le estás destinando, precisamente a hacer una actividad de preferencia aeróbica al aire libre, correr, trotar y no estar en el gimnasio oliendo el sudor de todo el mundo. Y finalmente, ejercicios de estrés, para disminuir el estrés, yoga, meditaciones, acaricia caballos. De verdad, de sol naciente y tanta vaina. ¿Alguien escuchado de mindfulness? Ya es un tipo de meditación tontera. Llega un momento, de verdad, que hablan de que si escuchas música con las ondas sincronizadas del giro de la tierra, se meten unas fumadas. No crean en todo lo que escuchen, ni a mí. Pero lo que escuchen, léanlo, porque el mindfulness lo vendieron al inicio de verdad como algo que te iba a ayudar a todo, resolver todo, pero yo tengo un colega, ya perdí ya. No puedo hablar de eso. Lo conocen. Por eso ya no. Pero no se deje influenciar. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que están establecidas y tienen evidencia, ¿no? Mi punto de vista ahora, estoy relativamente joven, quién sabe más adelante cambio de opinión, espero que no. Pero no es lo que uno dice, siempre las cosas tienen que ser objetivas. ¿Qué tenemos por acá? Todo esto de la AJA. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? ¿Qué? Bueno, así nos dice. Niveles de
referencia. Ah, ¿qué estadio de presión arterial es esto? Dos. Entonces, este algoritmo dice que si el paciente presenta un estadio 2, debo iniciar con medicación antihipertensiva de bajo poder antihipertensivo, para disminuir los valores y los riesgos cardiovasculares. Estas son enfermedades cardiovasculares, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. De aquí nos va a hablar del tipo de medicamentos. Pero entonces, siempre inicio ya con medicamentos en un estadio 2. ¿Qué pasa si la persona no tiene estos rangos? Nos vamos a ir a preguntar, ¿existe? Recuerden, en estadio 2 voy a prevenir enfermedades cardiovasculares. Si no tiene estadio 2, pero tiene enfermedades cardiovasculares, también debo de iniciar. Entonces, ¿cuál va a ser cómo debo yo de enfocarme? Paciente con hipertensión. ¿Qué estadio es? Si es estadio 1 y con una enfermedad cardiovascular o diabetes, le inicio tratamiento. Si es un estadio 2, así no tenga, le inicio tratamiento. ¿Por qué le inicio? Uno, porque ya tiene los valores altos, y la otra, justamente para disminuir. ¿A qué se refiere? Insuficiencia cardíaca, fibrilaciones, valvulopatías, etc. ¿Qué pasa si es que la persona no tiene enfermedades cardiovasculares, pero dice que el paciente tiene diabetes o lesión renal? Tengo que hacerle un score que se llama el PREVENT, aquí lo vamos a ver. Dice que tiene el PREVENT, también inicio un PREVENT más del 7.5% que habla de riesgos a futuro, inicio tratamiento. Y si no, ¿qué dice? Iniciar, todos inician tratamiento. Pero en el que tiene menos de 130 con menos de 90, priorizo los estilos de vida. Se supone que una persona que pueda perderse, que tiene factores de riesgo, obesidad del 10%, la diabetes y la presión arterial pueden luego ser manejados simplemente con estilos de vida. En una persona sin antecedentes, y hay antecedentes, tenemos que dar medicación para prevenir. ¿Y cuáles son esos medicamentos para poder iniciar? Diuréticos y acídicos. ¿Qué hacen los diuréticos? Acá. Disminuye el volumen, disminuye la precarga y disminuye la volemia. ¿Qué más tengo acá? Aquí lo puse en español al costadito. Acción prolongada de los bloqueadores de calcio. Entonces, ¿cómo vamos a tener el músculo liso? ¿En vasoconstricción o en vasodilatación? Entonces disminuye la resistencia vascular sistémica. Y los BRA o los IECA, ¿dónde van a actuar? Sobre el sistema renina-angiotensina 2, y la angiotensina 2 tenía el problema de la hipervolemia y de la resistencia. Entonces, estos son los medicamentos con los que yo debo iniciar en los escenarios que previamente hemos descrito. Nuevamente, hipertensión arterial de grado 1, estadio 1. ¿Qué es lo que me recomiendan? Sin estar en color verdecito. O sea, una recomendación allí más o menos es: inicie solo con un medicamento, solo con una droga, o el agente que está necesario. Solo con uno. Rangos de 130 a 140. En el estadio 2, puedes iniciar con 2 medicamentos de primera línea. Es decir, algunos pacientes de alto riesgo pueden iniciar, algunos pacientes de alto riesgo en el estadio 1 pueden iniciar también con 2. Pues la recomendación fuerte es que el que está con estadio 2 inicie siempre con 2 medicamentos. Tener en cuenta que los beta bloqueadores, que son también antihipertensivos, son medicamentos no de elección de primera línea. Acá hablamos de bloqueadores de canales de calcio, que es otro grupo farmacológico que más adelante ya cuando llegue en terapéutica lo vamos a poder ver. ¿Qué dice acá? Idealmente a single pill. What's mean a single pill? Una sola pastilla. Y esto se tiene que ver por las adherencias. Si tú le dices a una señora, a ver, aparte de su diabetes y su presión renal, va a tomar también este medicamento para la presión arterial. O sea, en el día se va a tomar sus 18 pastillitas. ¿Creen que lo van a hacer? No. Por eso las recomendaciones son medicamentos que vengan, los dos, que inicien con 2, pero vamos en una cápsula. ¿Quiénes hacen esto? La industria privada. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Y ahora alguien con 140 que arranque, le metes 2 medicamentos y la recomendación es que estén en una sola pastilla, y eso no existe en genérico. Es por eso que muchas veces estas guías hay que cogerlas con pinzas. Quizás para nuestra realidad en el seguro nunca le van a dar 2 porque no tenemos las combinaciones de 2 y no podemos hacer caso a la máxima de las recomendaciones. Pero es una recomendación, está en una guía, tiene un estudio
Pero insisto, nos sirve para guiarnos, más no para poder, tengamos que hacerle a todos. Le podemos iniciar con 2, y acá dice idealmente, pues, no cumplimos la parte ideal, pero seguimos dándole sus 2 modalidades. En ningún estadio de hipertensión arterial debo de combinar ¿qué? No debo de combinar ni BRAF, ni YECA, ni inhibidores del renin. ¿Por qué? Porque todos van a actuar en lo mismo. Si yo le doy un YECA, ¿qué estoy haciendo? Inhibo la enzima convertidora. O sea, ¿va a haber enzima convertidora que funcione? No. Y luego le doy un medicamento para el receptor de angiotensina. ¿Pero iba a haber angiotensina? No. Ya no va a haber. Entonces, ¿para qué le doy otra cosa si no va a haber? No tendría sentido. Y encima, si inhibo la renina, menos va a haber angiotensina 1, menos va a haber YECA, o sea, porque no va a haber angiotensina que se transforme. Esto ocurre y muy frecuentemente, por ejemplo, y por ponerles solo un nombre, yo veo pacientes que reciben propranolol y salbutamol. El salbutamol actúa sobre los beta 2, favoreciéndolos. El propranolol me bloquea el beta 1 y me bloquea el beta 2. Entonces el paciente recibe los 2 medicamentos, uno para bloquear y uno para estimular, para la diarrea y para el estreñimiento, ¿no? Siempre tengan en cuenta esta recomendación. Sinceramente parece tonto, porque uno lo lee y dice, ¿quién va a mezclar? Pero lo mezcla. Y está en rojo, nunca de los nunca. Hace menos de un mes en el hospital me han dicho, no, pero si es muy severo, sí hay que darlo. Nunca de los nunca. Entonces, la adherencia para que el paciente, mientras todo lo que pueda tomar sea una sola pastilla o una vez al día, va a ser mejor. Tiene más chance de que la persona tome el medicamento. Para nuestra realidad sale carísimo. En vez de tomar 2 pastillas que le pueden salir gratis en el seguro o en el día costarles un sol, si va a tomar una de estas le puede salir a 14 soles diarios, 9 soles diarios. Entonces son recomendaciones muy buenas, pero que necesitan un soporte económico. ¿Cuáles no necesitan soporte económico? Educar al paciente, enseñarle que los medicamentos se pueden tomar juntos, una sincronización de los medicamentos, el recordar siempre a qué hora tiene que tomarlos, luego que haya un feedback cuando se tome. Yo me tomo mi pastillita y tengo que ir a verificarme a la hora, a las 2 horas, cómo estoy, para poder observar el resultado. Y manejar la ansiedad y la depresión, que es la parte psicológica de un paciente que va a iniciar tratamiento, y cuando le explicas de que ¿cuánto tiempo lo voy a tomar, doctor? ¿Qué se responde? Usualmente y eso como que a los pacientes no les gusta, más aún porque es difícil que encontramos a alguien en estadio 1 y encontramos a alguien en estadio 2, y esos controles, la mayoría de pacientes, al menos de que les venga una lesión renal y los vuelve hipotensos o una cirrosis y los vuelve hipotensos, déjanlos sin el tratamiento, pero si no, de por vida. Este es el score, el PREVEN, que les había comentado. Entonces, si se dan cuenta, dice lo mismo. El PREVEN con más de 7.5% da antihipertensivos y también da. ¿Qué es lo que cambia? La recomendación. Si tiene 7.5 en el score, sí o sí, dale. Si no tiene, la recomendación no es la más fuerte, pero sin embargo lo siguen recomendando. Porque alguien que se da cuenta dice exactamente lo mismo y solo cambia el color. ¿Perdón? Muy bien. ¿Qué significa esto? No sé, take home point. Toma punto de inicio. Más del 80% de los adultos con diabetes tipo 2 tienen hipertensión arterial. Dice acá, intensive es intensivo, ¿no? Presión arterial o pacientes son asociados con improve, mejorar resultados cardiovasculares. Las personas que van a cuidar su presión arterial tienen una repercusión sobre otras enfermedades. En este caso habla de la diabetes mellitus. El objetivo de una persona con diabetes mellitus es usar sí o sí antihipertensivo cuando esté en estadio 1. Ya lo habíamos visto previamente. Si tenía un riesgo, así esté en estadio 1, iniciemos tratamiento antibiótico. Y nos recomiendan, en este caso, los mismos que hemos visto en primera clase, que hacía como diurético,
el IECA, el BRA o los de larga duración calcio antagonistas. Si el paciente tiene una lesión renal, lo que se suele recomendar es evaluar si es que hay o no hay albuminuria o microalbuminuria incluso. Y aquí tenemos que tener en cuenta el uso del BRA o del IECA. Esos son los que debemos de considerar antes de considerar los diuréticos, antes de considerar el beta-bloqueador, el BRA o el IECA. Hablar de BRA o de IECA es hablar de los sartán, valsartán, irbesartán, IECA, captopril, enalaprilato. Recuerden, o uno o lo otro. Esos dos son los que no se pueden juntar. Hipertensión y la obesidad y síndrome metabólico. Recomendaciones fuertes, más no de primer grado. En los adultos que tengan... ¿quién ve South Park? ¿No han visto? Soul Park. ¿Han visto South Park y el fin de la obesidad? ¿Han escuchado de semaglutide? Semaglutide es un inhibidor de la GLP-1. Se lo inyectan cada semana, se va el apetito y empiezan a adelgazar. Y se meten una estreñida de 2000 diarios. Pero para obesidad, casi es obesidad mórbida. Saben que la obesidad no se clasifica como mórbida, ¿no? Se clasifica como clínica y preclínica. Pero regresemos un poquito para atrás. Mórbida es por arriba de 30, por arriba de 25 sobrepeso, por arriba de 30 obesidad tipo 1, por arriba de 35 obesidad mórbida. Acá no saben que a partir de 27 podríamos utilizar miméticos de incretina, que también son medicamentos para bajar de peso, o los análogos de GLP-1. ¿Por qué? Porque si el paciente ya tiene obesidad y aparte una enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial, ya el paciente tiene que bajar de peso para disminuir su mortalidad. Y los pacientes en adultos que tienen obesidad con obesidad mórbida, el tratamiento es quirúrgico. Ya puede ser balón gástrico no es quirúrgico, manga gástrica o bypass gástrico. Y tiene una recomendación positiva, un nivel de evidencia 2B. ¿Es bueno o malo 2B, Sosimón? Sosimón, usted Victoria le tira un dedo. 2B es malo o bueno en evidencia. Es bueno, casi nunca tenemos 1A, ¿no? Al menos en medicina, en UCI, raro ver un 1A. Pero 2B todavía sigue siendo un nivel de evidencia bueno y con una recomendación, no la mejor recomendación, pero una recomendación de segundo grado. Así que no se olviden, los gorditos, sin mirarme por favor, pueden iniciar con su semaglutide y si están muy gorditos, cirugía es parte de las recomendaciones y no es solo darle dinero al cirujano. ¿Qué pasa para la prevención de falla cardíaca? En la prevención de falla cardíaca nos recomienda que para evitarla, tratar de manejar los objetivos como que si el paciente estuviera solo con presión arterial elevada, menos de 130 y menos de 80. Hipertensión con lesión renal, evaluar la tasa de filtración glomerular, ya lo van a ver más adelante, si es que hay una albuminuria, ¿qué se daban en los pacientes con albuminuria? Los BRA o los IECA, y con ello disminuimos la mortalidad. Eso es todo, no sé qué tal. BRA o IECA, dice, pero no ambos, ya sabemos que no ambos, puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y detener la progresión de enfermedad renal. Ambos son verdes. Crisis hipertensiva, es una ponencia de todo este tema. En el caso de las crisis hipertensivas vamos a echar mano a medicamentos que tengan, sobre todo endovenosos, porque el paciente en una emergencia hipertensiva tiene lesión de un órgano importante. El paciente que viene con hipertensión y sueño, presión cerebral, que viene con hipertensión y dolor de pecho, probablemente respiratorio o cardiovascular. Hipertensión y no ve, lesión ocular. Hipertensión en orina, lesión renal. Todo lo que tenga una lesión de un órgano es una emergencia hipertensiva. Debería de ir, esto no lo había leído ya. Si es que en la clínica ya cualquier cosa ya tiene que darle pase a usted. Y el objetivo va a ser que si es que no hay disección aórtica o un fibromusitoma,
que el objetivo de la presión arterial sea 140 o menos, bueno, menos ponen acá. Pero tener en cuenta que a veces cuando pueden haber sangrados, solo disminuir el 25% o 160 con decir, una persona que viene porque la sangrado del cerebro está en 220, no lo puedo bajar a 120. ¿Por qué? Porque ahí donde ha sangrado lo dejo sin sangre y aparte de haber sangrado, ahora queda infartado. Gracias a mí. Por eso es que solo tenemos que reducir las presiones históricas al 25%. ¿Cuál es el 25% de 250? Si viene con 200 de hipertensión arterial, lo bajamos a 150. ¿Pero qué me sale guía? A 150 o menor de 160. Es decir, que si tenía 200 de sistólica, con menos de 160, yo ya estaría tranquilo y no tendría que esforzarme en bajarle más la presión arterial. ¿Qué pasa si vienen con bastante hipertensión, pero no tiene daño de órgano? No debería de utilizar ningún medicamento endovenoso. Para los demás casos, podría. ¿Sabes qué sale? Si se identifica OPT, sale OPT, outpatient, resultado del paciente, alta de paciente. Hay factores y se tiene que tener en cuenta en la recomendación es que el paciente, no sé si alguien o una guardia de un hospital. Las licenciadas siempre están ahí con la música, con la luz prendida. Los pacientes no descansan. Y llegan a las 5 de la mañana y le encuentran que está súper tenso. Casi está con sueño, con molestias. Y no está en las condiciones que era un paciente en reposo, calmado. No está. Y se toman falsamente estas medidas. Entonces, recordar que solo cuando hay una lesión de órgano blanco es donde tengo que poner las alertas. Todo lo que no es, había una nueva clasificación que lo habían puesto en los estudios para esta guía, pero no los veo acá, que era normal, presión arterial elevada, ¿qué pasó? Y no elevada. Pero antiguamente no, hace unos meses, estaba el término de urgencia hipertensiva, que si ustedes buscan hay emergencia, pero no hay urgencia. Se sacó. ¿Por qué? Porque la persona escuchaba urgencia y más se le subía la presión arterial pensando que estaba grave, siendo de que no ameritaba ningún tipo de tratamiento endovenoso. Es por eso que este algoritmo ya no incluye urgencia, pero si ustedes se ponen a revisar algo del 2024, 2023, van a encontrar urgencia hipertensiva. Evidencia, gaps, ¿qué son gaps? Brechas, espacios. ¿Qué es lo que nos queda? O sea, ¿a dónde tienen que apuntar los estudios? ¿Qué es lo que todavía no se ha podido coberturar? Research to improve screening, como las mejores estrategias para poder mejorar el diagnóstico. Como les digo, podemos diagnosticar, pero no necesariamente el día que lo estamos diagnosticando es el día que la persona recién se volvió hipertenso, ¿no? Hay que aumentar la sensibilidad de nosotros hacia los pacientes para poder captar mayor cantidad de pacientes. Conseguir los objetivos en los adultos jóvenes, aunque esto va a depender porque cada día que sale cambia los objetivos. Pero bueno, alinearlos. Estudios, SWOT. ¿Qué es SWOT? Bata blanca, ¿no? Estudios para pacientes con bata blanca y de hipertensión de riesgos prolongados. Hay escenarios que hablan de cosas especiales, de la gestante, pero eso lo he decidido obviar porque ni ven gestantes, ni los van a ver. Y si se ponen mal, tampoco los van a ver, así que lo saqué. Pero tengan en cuenta que si bien la gestación es un estado de hipervolemia, también disminuye las resistencias y las gestantes no tienen que andar con presiones altas, usualmente más bien las presiones bajas. En fin, esto que poco a poco se va a ir subiendo más, los tomacitos lo van a ir viendo y buscar alternativas para poder tener los niveles adecuados, ¿no? Pero con herramientas que estén validadas. Por aquí estaba yo donde decía prohibido reproducir este material, ¿no?